sé qué hacer. Directo Marca Valencia. Me quedo mirando aquí. Javi Lázaro. Aún tengo un poco de oxígeno y algo de placer. Solo la inmensidad y no funciona un segmento. Se ha paralizado el sensor de movimiento. Intento respirar, se ahoga en vano mi esfuerzo. El frío aumenta y se congela mis recuerdos. Saludos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia, en edición de miércoles 22 de octubre de 2025, 1:01 de la tarde, desde ahora y hasta las 3 es el tiempo para el deporte valenciano en la sintonía de Radio Marca. Era 1:02 y desde el principio quiero que tengas claro que hoy vamos a hablar de cosas, creo que en líneas generales, donde el balón no va a ser del todo protagonista. Evidentemente está detrás de todo esto, porque si nos juntamos aquí es básicamente porque hay deporte, o porque en definitiva la práctica deportiva, ¿no?, es un poco la que nos junta aquí, pero hoy vamos a llevar a cabo un programa donde tenemos que hablar de muchas cosas, pero que trae mucha mezcla de cuestiones casi... Si hablamos de, por ejemplo, Valencia y Levante, de cuestiones más societarias, de club, de infraestructuras, por ejemplo, en el caso de Valencia, cuestiones de Mestalla, o del nou Mestalla, mejor dicho, y situaciones que tenemos que hablar sobre esa relación con los políticos y un poco lo que ha pasado hoy en el ayuntamiento. Ahora hablaremos de esa parte, porque ya, de una forma, para mi gusto, yo creo que esto iba a pasar igual y... Bueno, ahora luego lo desarrollo, pero hoy el Valencia ya tiene lo que buscaba. O sea, hoy a la zona comercial... Ya parece que hay una voluntad, y aquí tendrá que saber todo el mundo por qué, en correr desde el ayuntamiento para que el Valencia tenga la zona comercial. Igual que el pasado viernes alucinábamos por la manera en la que el ayuntamiento comunicaba, ¿no?, que el Valencia había pedido un número de cuenta para, todavía no sabemos cuándo, pagar la parte que corresponde del polideportivo de Benicalap. Pero todavía no sabemos cuándo el Valencia lo pagará, que ojalá lo haya pagado ya esta mañana o que esté ahora mismo haciendo la transferencia online. Pero de momento el ayuntamiento va por delante. El ayuntamiento ya de momento aprobando ya lo que de facto va a ser la parte económica que, por ejemplo, ya está prácticamente vendida y que tiene que ser una generación de recursos en teoría para el Valencia. Lo que era también una parte en la que el ayuntamiento podía atar un poco más en corto la actitud del Valencia Club de Fútbol. Bueno, yo quiero que pasen los días y ver un poco la explicación de todo, pero esto ya no tiene vuelta atrás. Yo tampoco voy a dramatizar demasiado. Me lo he prometido a mí mismo, aunque me parece que hay una desfachatez y una... Vamos, yo creo que aquí al valencianista medio se le ha engañado desde las instituciones de una manera tremenda, pero es que yo creo que ya... Esto ya lo comentaba la semana pasada y ahora que vuelve a estar de actualidad esto, lo repito. Ahora luego desarrollamos la información, pero... Es que yo no sé si con luces o no. Yo tengo la sensación de que más en la sombra que en la luz, pero bueno. También creo que tampoco hay tanta gente preocupada por esto de verdad. Pero aquí al final Lima ha hecho lo que ha querido, tío. Lo que ha querido. Ha jugado con los políticos de esta ciudad de una manera en la que posiblemente en el futuro deberán buscar en las universidades internacionales de cómo a distancia tener tanto poder. Es una cosa tremenda. Porque además, como tontos no estamos, sabemos que aquí hay más caminos que simplemente el hecho de representar al Valencia Club de Fútbol o de tener a la ciudad empantanada con un campo a mitad construir. Sino que aquí, hoy, como muestra de lo que ha pasado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia, hoy todo esto viene aprobado por parte del PP, del PSPV y de Vox. Todo esto tiene mucho que ver con que aquí, al final, han calado, y además con una fuerza que yo pensé durante un tiempo que en algún grupo en concreto parecía que querían resistir más. Hablo, por ejemplo, del PSPV en algún momento. Pero al final
final las órdenes de Madrid, el Mundial, todo esto ha acabado mandando por encima de todo lo demás. Proyecto de ciudad, dicen. ¿Pero el proyecto de ciudad se hace con la gente de la ciudad o con la gente que manda en otras instituciones? Pregunto. Yo de verdad creo que es la muestra de una derrota absoluta como ciudad, todo lo que ha pasado con el Nou Mestalla. La velocidad que se le da ahora es también digna de ser estudiada, pero como mi objetivo ya es no enfadarnos demasiado, creo, porque ya yo creo que hay que entender que vivimos en sociedad y una democracia, y entiendo que la mayoría quiere esto. ¿No? Yo creo que debemos entender esto por un poco la sensación social que hay, ya no importa tanto todas estas cosas, pues oye, pues se acepta, se continúa y por lo menos a ver si vienen buenos partidos en el Mundial, ¿no? Yo creo que ya casi un poco parece que toca mirarlo de esa manera. A mí me duele, yo lo digo, pero es verdad que tampoco veo una sensación ni en la calle, ni en Mestalla, ni que eso preocupe. Preocupa si Corberán bien o mal, si Diacabí vuelve o no, si Fulquier y Ugrinic han entrenado, ahora lo contamos, que no han entrenado un día más, pero bueno, lo otro parece no importar demasiado. Bueno, pues esa es la realidad que tiene Valencia y así viene por ese camino y así al final es muy fácil conseguir lo que ha conseguido Peter Lim. Ha tenido, pues, no voy a decir una alfombra roja, pero tampoco ha tenido que sudar sangre para poder conseguirlo. Y eso yo creo que debería hacer por lo menos un poco de autocrítica, pero no la espero tampoco. Pero bueno, estamos ante eso y en el otro lado de la ciudad, entre el otro lado de lo que es la primera división, pues ayer ya la confirmación de que el Levante Unión Deportiva tiene un máximo accionista ya que posee el 70% de las acciones y que se llama José Dávila. ¿Esto importa o no importa? ¿Esto al levantinista medio le importa o no le importa? ¿Le parece bien, mal o regular? ¿Compramos la versión de El Salvador, como siempre pasan estas cosas, o no la compramos? Yo desde luego creo que Dávila ha hecho un gran esfuerzo, eso no le pongo duda, no le pongo ninguna duda. Pero esto es lo que quiere el levantinismo, es lo que se tendría que haber preguntado hace tiempo. Ahora ya, evidentemente, es tarde. Bueno, pues esa realidad como sociedad la tenemos encima de la mesa. Nos ha pasado en otros sectores, no hace falta que tiremos más del hilo de lo que le ha pasado a esta comunidad autónoma en las últimas décadas, podríamos decir, con todo lo que ha ido perdiendo poco a poco. Pero aquí, en este caso concreto, pues le ha vuelto a pasar en el mundo del fútbol y sobre todo con el fútbol de élite. Eso es lo que ha pasado en el Valencia hace 10 años, en el Levante Unión Deportiva hoy. Bueno, pues otra entidad que deja de ser valenciana como tal y pasará a ser, de una propiedad privada. Hoy valenciana, dentro de X, veremos. Luego escucharemos a Dávila, que ayer habló de esto, y bueno, es tajante en que va a defender el proyecto y que, oye, lo que quiere es lo mejor para el Levante. Bueno, a ver si lo demuestra. Venga, tenemos que hablar de esto. Por supuesto, vamos a actualizar cómo están los equipos. Vamos a estar también con Noel Rodilla para hablar de cómo está el Levante Unión Deportiva, el equipo de Julián Calero, preparando ese duelo en Mallorca. También, por supuesto, pendientes de el mundo de la canasta, ver un poquito cómo están, tanto los de Pedro Martínez como las de Rubén Burgos, que evidentemente no paran. Y bueno, en definitiva vamos a repasar todo lo que pasa en el deporte valenciano. Hoy en el programa tendremos, aparte obviamente de la información de todo lo que pasó con Dávila ayer, también evidentemente lo que ha pasado hoy en el Ayuntamiento de Valencia y las informaciones deportivas. Hoy tenemos la vuelta de una sección, como os decía ayer, que, bueno, a mí personalmente me gusta mucho y es verdad que muchos de vosotros así también nos lo hacéis llegar, que es la presencia en este programa, una mirada distinta, desde un sector distinto, pero desde un valencianismo muy vivido, como es el actor Alex Gadea, que ya sabéis que es un colaborador casi habitual ya de este programa. Yo creo que deberíamos empezar a ponerlo en nómina, Pascual. Eso es una cuestión que luego se lo vamos a plantear, porque yo creo que ya tendría que ya aparecer casi un poco en el equipo del programa. Bueno, luego pasará por aquí también el bueno de Alex Gadea para que nos dé su punto de vista un poquito de todo lo que está pasando, ¿no? Un poco en el entorno del Valencia. También las dudas deportivas, que obviamente van a ser tema de debate en nuestro tiempo de opinión, porque hoy es miércoles y tenemos tramo de opinión a partir de las 2:05, creo yo, 2:05, 2:10 hoy, con Abel Muela, con Quique Mateu y con Paco Polit. Vamos a juntarnos para hablar y para analizar exactamente en qué punto se encuentra el Valencia Club de Fútbol. Hoy, por cierto, cerramos con, alguien que vive una temporada muy especial. Sabéis que es miércoles, el cierre suele ser nuestro curso de entrenador. Bueno, pues viene un año muy especial para un equipo como es el Torrent Club de Fútbol, por aquello de haber subido a Segunda Federación, por aquello de enfrentarse al Barça B, al Valencia Mestalla, por eso de llegar a una categoría de esa envergadura, y que además la semana que viene tiene Copa. En el aniversario de la Dana, en el primer aniversario de la Dana,
maldita dana del 29 de octubre del año pasado, porque es verdad que hemos vivido más, justo a las 8 de la tarde, cosas de la vida, de los calendarios, y 29 de octubre, 8 de la tarde en Torrente, el Torrente puede hacer historia metiéndose en la segunda ronda de la Copa del Rey. Evidentemente no cambia nada, pero desde luego como casualidad, como detalle, como algo que tenga un poquito más, que vaya más allá como pueblo, que es Torrent, pues oye, que menos que estar junto a ellos y que ojalá acabe el 29 de octubre, unos años después, pues con más sonrisas que otra cosa. Eso será la semana que viene, pero hoy en curso de entrenador, Xavi Jiménez, que llevó al equipo hasta la segunda federación y en este caso quiere disfrutarlo, no solo en ese sentido, sino también en la Copa del Rey. Venga, que desde ahora y hasta las 3, esto por supuesto es un programa que sobre todo lo que hace es contar contigo. En el 639-465-832, insisto, 639-465-832 para preguntaros directamente por si estáis en algún caso preocupados o no, o si creéis que es lógico y normal que la ciudad mire ya solo al Mundial y piense en acabar lo antes posible el Nou Mestalla. Adelante procesos, vaya rápido incluso a la hora de aceptar que el Valencia ya tenga en su poder, por ejemplo, la zona comercial y pueda hacer uso de todo ello. ¿Eso te preocupa? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Bueno, cuéntanos un poco si tienes opinión al respecto de esto. Pues oye, es un placer escucharla en el 639-465-832. Eso va de la mano de lo que hablaremos mañana. ¿Te quedarías en el viejo Mestalla o te irías al nuevo? Claro, es que la pregunta en sí, en frío, pues yo creo que seguramente mucha gente tendría que dar respuesta, pero tal y como están las cosas, ¿viable o no? Bueno, pues ahí está en definitiva la terapia de grupo para que hablemos de todo esto. Levantinista, ¿qué te parece la llegada de Dambila? ¿Te parece bien, mal, regular? ¿Crees que esto puede ser bueno o malo para el Levante? 639-465-832. Venga, 1:12 desde ahora y hasta las 3, como siempre, por supuesto, en el 98.7 de la frecuencia modulada. Esto es Directo Marca Valencia. Soy un anuncio de compro oro, reciclado en cada crisis. Soy la torre de tus despojos, la receta de la celulitis. Soy tus cremas ansiedad, sin fecha de caducidad. Soy lo que guardas con 10 cerrojos, el sexto del apocalipsis. Soy amarillo, lila, azul y rojo, la causa de tu laringitis. Soy millennial, soy un plan, a punto de salir fatal. 1:13 de la tarde, es el momento de marcharme directamente, como siempre, pues bueno, con la gente que maneja la información de todo lo que pasa en el deporte valenciano y, por ejemplo, más todavía si cabe, si hablamos del Levante Unión Deportiva, por supuesto. Necesito la presencia en este programa del bueno de Noel Rodilla. Hola Noel, muy buenas. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Porque hoy quiero abrir con lo que pasó ayer por la tarde. ¿Sabes el sonido que tenemos preparado? ¿Te parece que es una buena presentación? Adelante. ¿Lo ponemos y luego desarrollamos? Sí. Venga, son 3 minutos. Noel me ha dicho, creo que esto hay que ponerlo tal cual está. Y yo estoy muy de acuerdo con él. El señor Dambila, ayer, después de, bueno, ya ser el máximo accionista con el 70%, en el desarrollo de la Junta explicaba ciertas cuestiones que seguro que los granotas se están preguntando. A futuro, qué quiere, qué va a hacer, se duda de si es un negocio, si el fútbol. Bueno, me parece importante que escuchemos. El dueño del Levante Unión Deportiva tiene nombre y apellido y es José Dambila. Mire, les voy a decir una cosa. Nosotros, yo personalmente, con este Consejo de Administración, no me puedo permitir que vuelva a ocurrir lo que pasó en octubre, noviembre del año pasado. Ya les dije hace mucho tiempo que se necesita un compañero de viaje. El club, que yo tenga el 70%, no va a cambiar nada. Porque yo voy a dejar la vida por este club. Pero sobre todo porque he puesto el empeño, es un reto personal. Creo que estamos en decisiones muy correctas, están yendo las cosas bien, en la parte deportiva y en la parte financiera se está haciendo lo que se puede. Pero poco implica o nada que yo tenga un 70%, porque no va a cambiar nada. La Fundación va a seguir siendo parte del Consejo de Administración, las comisiones se van a seguir haciendo igualmente y no va a cambiar nada. Y se va a seguir buscando un compañero de viaje, porque yo no me puedo permitir, sería una irresponsabilidad enorme por mi parte,
que el club cayera en financieramente hablando. Y cuando digo esto me refiero fundamentalmente a que en octubre y noviembre del año pasado, francamente, estuvimos al borde de la quiebra y del descenso. Porque cuando tú no tienes dónde pagar ni cómo pagar, te vas a primera ref y te sacan de la competición. Y esto es una realidad. Y yo, si les he demostrado algo, es que soy una persona responsable. Y como responsable, y soy la cara visible hoy de este club, no me puedo permitir que este club caiga. Y haré todo lo que haga falta para mantenerlo en pie. Y repito, aquí yo no vengo para hacer ningún tipo de negocio. Aquí vengo para enderezar una situación que se había caído, la estamos levantando a base de mucho esfuerzo y se va a volver a enderezar. Hoy estamos en primera división. Vamos a intentar luchar por seguir manteniendo el equipo en primera división. Si yo, personalmente, este verano, he puesto 5 millones de euros, otra vez, para que venga Etallón a jugar en el Levante Unión Deportiva, es porque aquí solo hay un único objetivo, y es que el club permanezca muchos años en primera división. Esto es lo que hará que peleemos y que saquemos esta situación financiera adelante. Y eliminemos la deuda y la losa que tenemos a nuestras espaldas. Esto va a ser a base de mucho esfuerzo y ya está siendo el esfuerzo de muchos empleados y de mucha gente que hay aquí, a los cuales les estoy tremendamente agradecido. Y acababa así un poco emocionado, en una parte del discurso, o esa parte del discurso, donde hablaba exactamente de hacia dónde iba a ir, y luego yo creo que había una parte, en lo que hemos escuchado, una parte de respuesta, ¿no? Un poco al run que hay alrededor, un poco de su llegada, ¿no? A hacerse un poco con ese 70% del accionariado. Muy contundente, en el sentido de, yo creo que el discurso que acabamos de escuchar, lo que viene a decir un poco es como lo merezco, o sea, he venido aquí, he puesto pasta, vengo aquí, pero que nadie se preocupe, que esto es fútbol y queremos un poco seguir desarrollando este negocio que es fútbol y que tiene que ir de la mano de estar en primera división. Literalmente ha hablado de estar en primera. Noel, la junta fue mucho más larga, me parece muy aclarador el sonido que hemos escuchado, pero bueno, el gran titular lo sabíamos antes de la junta. ¿De la junta sacas más conclusiones, aparte de todo esto? La realidad, en este caso, Javi, que también el propio Dan Vila apuntó la posible incorporación de nuevos miembros a esta junta y señaló directamente a miembros por parte de la afición que formen parte de esta junta. La realidad es que vimos a un Dan Vila muy emocionado, lo acabamos de escuchar, serio durante toda la junta extraordinaria de accionistas, como tú has dicho, y ya era un secreto que evidentemente era voces, con la aprobación con más del 96% de los votos. En este caso, Dan Vila vuelve a ser máximo accionista del Levante. Para mucha gente es posible que sea esto algo negativo, que vuelva en manos de una persona con el 70% de las acciones, analizando evidentemente el pasado, sobre todo cuando recordamos a Pedro Villarroel, que desde el año 2009 se desvinculaba en este caso de la entidad granota. Pero escuchando este audio, la realidad es que me quedo con los 3 puntos más importantes, y es que necesita un compañero de viaje, es decir, un fondo a nivel económico que pueda establecer a nivel financiero al club, que aunque tenga ese 70% del capital en acciones, de acciones del club, no va a cambiar nada. Y para mí lo más llamativo de todo, que incluso lo explicó que gran parte del club en octubre y noviembre de 2024, es decir, esto no hay que olvidarlo, porque el Levante estaba en segunda división, pero a nivel deportivo iba todo como la seda. Esa es la realidad, todo lo contrario a nivel económico, porque el club estuvo al borde de la quiebra y el descenso a primera ref. No cobraban los trabajadores del club. Incluso la propia junta, la propia cúpula granota, le pidió a Felipe Miambres, al director deportivo, entonces bajarse el sueldo. Este dijo que no y en febrero se marchó. Es decir, que la situación era muy complicada. Ahora el equipo está en primera y el objetivo es permanecer en primera durante muchos años más para
establecer la calma y la tranquilidad a nivel económico. La verdad es que esto es una cuestión de fe. Yo tampoco voy a llevar esto muy lejos. Yo, el señor Dambila, le tengo fe a su palabra. Yo el trato que he tenido con el señor Dambila ha sido correctísimo, además de mucha profesionalidad y creo que los pasos que ha dado en el Levante Unión Deportiva, pues seguramente con algún error, pero yo creo que no hay mucho que reprochar al señor Dambila, más allá de, bueno, pues que viene de donde viene, que viene como parte de la herencia que dejó el proyecto anterior, pero donde él ya estaba. Y bueno, pues aquello de que al final el club ha caído en unas manos privadas con un trabajo interno donde la sociedad valenciana ha hecho poco. O sea, hace mucho tiempo se aprovechó la situación desde dentro para quedarse la gente que estaba dentro, el club en sus manos. Eso ha pasado así. Ahora quien diga, hombre, es que a lo mejor no había nadie mejor. Eso estará por ver siempre. Como pasó con el Valencia, eso estará por ver siempre. No es un caso tan lejano al del Valencia, ¿eh? Yo creo que incluso hasta... No voy a decir peor, pero... Javi, si me dejas matizar, porque claro. Ayer ya se empezaba a especular con el aspecto del Valencia. Que claro, el Valencia no es de los valencianos, pero aquí para mí hay una diferencia muy amplia. Y es que en definitiva, Dambila es valenciano. Es cierto que el club deja ser, como tú has dicho, pasa a ser de manos de los valencianos a ser de una persona. Pero yo creo que para mí es muy diferente... Por ejemplo, en el caso, desgraciadamente, que lo tenemos que aguantar a Peter Lim. Totalmente. Para mí. Es diferente. Y la relación que se pueda tener con él va a ser diferente mientras él siga. El problema, y además, es un poco la reflexión hacia dónde iba a ir. El problema no es Dambila o no Dambila. O sea, no es que hará Dambila, que confiemos que va a apostar por que el proyecto evolucione. Y luego, si hace negocio o no, el tiempo lo va a contestar. Yo tampoco tengo ninguna necesidad de examinar si a nivel interno Dambila está vendiendo el club o no. El día que tengamos esa información, si es que pasa algún día, lo contamos, pero eso no nos consta hoy, con lo cual no voy a hablar ya de si va a vender el club o no. Eso no tengo, pero lo que sí que tengo claro es que Dambila no va a estar eternamente como máximo accionista del club. Lo tengo clarísimo, meridiano, vamos, no tengo duda. Entonces, el miedo que me da a mí, o el temor que yo creo que puede tener cualquier granota, es que el siguiente paso... que no se llame Lim, sea LOM. Correcto. Ya está. Ese es el gran temor. Ojalá existiera más Fernando Roch en el deporte valenciano. Sí. También es verdad que Fernando Roch algún día a lo mejor hace así y dice, oiga, sí, también, efectivamente. Y a lo mejor en vez de Villarreal estar Fernando Roch, estará pues otro. Sí, total. Con la nacionalidad que sea. No sé. También puede pasar. Bueno, yo creo que cualquiera que quiere un proyecto deportivo de esta índole, como es un club de fútbol, pues estaba más tranquilo con una fundación, entre comillas. ¿Que se hacía mal? Se hacía horroroso. Y ha sido, la verdad, algo que quedará para la historia. Para los granotas y en los libros de historia del Levante Unión Deportiva se hablará de esa fundación y de cómo permitió todo lo que ha permitido. Pero bueno, el que estaba allí ya sabía que estaba haciendo historia. Otra cosa es que se sonroje la cara o no. Pero bueno, el Levante así está. Y al final ya está, ya es de manos privadas, en concreto 2. Así que a partir de ahí, que ojalá el futuro le traiga al Levante y sobre todo también a quien va a dirigir su futuro, a José Dambila, toda la suerte del mundo para que su suerte sea la del Levante. De lo que pasó en la jornada de ayer, una pregunta, ¿hubo alguna propuesta? ¿Hubo parte crítica? ¿O fue un paseo tranquilito para Dambila? Pues mira, Javi, en este caso un apunte, no fue tanto crítica, pero sobre todo, por ejemplo, focalizado en el fútbol femenino, porque el Levante está muy cerca de vender la sección femenina, un gran porcentaje de la sección femenina, que a día de hoy el equipo es colista, no ha ganado ningún partido, tan solo acumula un punto en las primeras 8 jornadas disputadas, y la realidad es que pinta muy pero que muy mal, y pinta el futuro que el equipo finalmente descenderá a segunda. El propio Dambila dijo que el equipo tampoco tiene tan mala plantilla como para estar pensando así. La realidad es que está muy mal. Como crítica, ¿no? O como apunte en este caso, pues es muy llamativo, y hay que estar evidentemente pendiente de los movimientos que hace el fútbol, el Levante femenino, porque no hay que olvidar que con el descenso del Valencia y con el posible descenso del Levante, Primera División, la ciudad de Valencia se quedaría sin equipo en Primera División. No vayamos ahí porque desde luego es algo que bueno, el año pasado tuvimos un tiempo que lo pensamos, pero
Esperemos que no haga falta, vamos, ni imaginarlo más veces. Esa es la verdad. Eso hablábamos en el masculino y en el femenino el año pasado. Se mantuvo por lo menos en el masculino, en el caso de los dos equipos. En el femenino de momento nos queda uno, pero es verdad que, como dice Noel, va camino de dejarnos sin representación. A ver qué hace el Valencia y a ver si vuelve a la máxima categoría. Pero bueno, venga, me voy a ir directamente ya con la información del Valencia Club de Fútbol, pero antes, en clave Valencia Basket hay que pensar ya en clave Euroliga. Y por cierto, ahora luego a ver si podemos recuperar unas declaraciones que acaba de hacer Pedro Martínez, que estaba hablando hasta hace un ratito, donde ha hablado sobre todo del tema Israel. Muy importante. Y vengo a leer directamente lo que ha dicho, ahora luego escucharemos el sonido, a ver si lo podemos encontrar, pero básicamente es, a la pregunta de si el equipo está tranquilo, Noel viene a decir que no entienden desde el club que el 25 de noviembre haya una preocupación absoluta y que no es seguro viajar a Israel, pero que de repente el 5 de diciembre sí lo es. Pues dice Pedro Martínez que hasta que alguien no les explique por qué, ellos no van a estar tranquilos. ¿Qué diferencia hay entre los partidos que se juegan 10 días antes y 10 después, que en este caso Valencia Basket viajando a Israel? En el momento y normal, ¿eh? Claro. Dice Pedro Martínez, el día que venga alguien de Euroliga nos explique el por qué, a lo mejor viajaremos tranquilos. Pero hasta que eso no pase, desde luego no viajaremos tranquilos. Es verdad que, por cierto, y me quedo con otro detalle, luego a ver si lo escuchamos, ha dicho que entiende y le gusta la normalidad y que si los equipos israelíes piden y pueden jugar en casa, ojalá lo hagan. Eso lo ha dicho Pedro Martínez, pero luego lo recuperamos, porque le gustaría que se recupere la normalidad. Pero bueno, eso es más en el largo plazo, porque ya sabéis que ese partido, o ese viaje en concreto, será en el mes de diciembre. De lo que es actualidad y de cómo está el equipo, ¿qué podemos contar, Noel? Pues en este caso, Javi, que el equipo sigue preparando el partido de mañana jueves de Euroliga ante Milán, y una noticia que ayer se hizo oficial, porque Valencia Basket pierde a una de sus grandes perlas de la Alquería, en este caso Sepina, un jugador que sin lugar a dudas, Nicolás Sepina, un interior serbio que ha dejado muy buenas sensaciones en Valencia Basket y que se marcha a la Liga Universitaria de Estados Unidos. No ha tenido ningún tipo de protagonismo en el primer equipo, incluso, mira lo que te digo, que me pega muy cerca de mí, incluso se especuló con la posibilidad de jugar en Giria en segunda FED durante esta temporada, porque en este caso es que en Valencia Basket el primer equipo al menos no veían la posibilidad de que debutara. Yo lo veía en el Pla del Arque, pero bueno, ya tendrá que ser en otra ocasión, ¿no? El Rodilla. ¿Nos dejamos algo más? Nada más, Javi. Sí, que no te está llevando mi abrazo, que te va volando ahora para Giria. Mira, cógelo que va para allí. Cógelo, Noel, que lo tienes ahí. Venga, ese abracito que va volando para allí. Otro para ti. Hasta ahora, 1:28, venga, rápido. Vamos con mensajes, que quiero ir con Valencia Club de Fútbol y el asunto del estadio. Pero antes, 639-465-832. Buenos días, Radio Marca. Que a saber qué se firmaría en el contrato Peter Lim cuando compró el Valencia. A saber qué se firmaría con esta letra pequeña y todo lo que nos han ocultado los políticos. A saber la realidad, porque vamos, es muy raro que pasen estas cosas que están pasando, pero vamos, a saber la realidad. Me gustaría ver a mí el contrato enterito. Vaya. Muy buenas tardes, Muy buenas. Lázaro, Máquina, Germán de Valencia. Hola, Germán. Pues a mí me parece injusto y soy de Valencia, Sí. aunque soy de nacimiento de Vigo. Muy bien. Llevo muchos años aquí, me considero mitad gallego, mitad valenciano, pero me parece injusto que se dé, tal como está el estadio, a Valencia, teniendo Balaídos casi acabado, y haberlo quitado del medio por temas políticos y de dinero. Bueno, Pero también es increíble que una ciudad como Valencia no tenga un mundial, siendo la cuarta mejor ciudad del mundo, de España, y para mí la mejor del mundo para vivir. Como siempre digo, dona médula, dona vida. ha dicho la cuarta. ¿Cuáles son las tres primeras? Solo por curiosidad. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿alguien tenía alguna duda que cuando gobernara el PP se iba a arreglar lo del estadio? Ya a ver si salen las cuentas y nos explican todo cómo va a ser y para dónde va el dinero. Bueno, pues vamos a verlo. Desde luego, yo creo que es una cuestión que para aquellos que se han preocupado y que han pensado, oye, que el proyecto no son buenos, que de verdad que el Valencia no está invirtiendo, que tiene que invertir en lo que va a ser su nueva casa. El proyecto final tenía muchas críticas alrededor. Por ejemplo, del Colegio de Arquitectos de Valencia, recordáis toda la polémica de abril
Bueno, si hasta el Colegio de Arquitectos de Valencia, el Ayuntamiento, se lo ha pasado por el Arco del Triunfo, pues imagínate a las pocas protestas que ha habido al respecto en la calle. Desgraciadamente, así es como se funciona hoy en día. Llegan críticas, la gente mira para otro lado, hace su camino y como si no pasaran. Bueno, pues esto con el Valencia lleva pasando mucho tiempo. De eso hablamos ya. Simplemente hay que esperar un pelín, una pequeña pausa, que volvemos ya. 1:31, pausita y seguimos. Venga. Si sabes reconocer una buena paella, tienes el don Arroz Daxa. El amor por un arroz bien hecho. Descubre el sabor auténtico y toda la tradición que hay detrás de cada grano cuidadosamente cultivado. Mañana en el espacio de Arroz Daxa, el arroz de la Albufera con denominación de origen. No te lo pierdas. ¿Sientes el magnetismo? Claro, porque llegan los Audi Electric Days a Audi Center Valencia. Del 20 al 24 de octubre podrás llevarte alguno de nuestros modelos eléctricos o híbridos enchufables, con descuentos de hasta 15.000 euros sujetos a financiación, solo para unidades limitadas con entrega inmediata. No esperes más y ven a los Audi Electric Days en Audi Center Valencia. Las cosas que jamás hacemos bien son las que nos definen. Estás escuchando Directo Marca Valencia con Javi Lázaro. Claro, pedir perdón que ir al puto cine. Siempre me voy a acordar de ti. Que me enseñes el camino. Bueno, 1:32. Por cuestiones que yo creo que ya poco a poco, por tiempo, ya pues vienen siendo, bueno, una voluntad del Valencia Club de Fútbol. Creo que ya se ha decidido por parte de los protagonistas que esta sea la semana que dé un poco la... Creo, ya venía un poco intuyéndolo por conversaciones que uno va teniendo durante el verano y sobre todo durante el último mes al respecto de verdad las relaciones entre el Valencia, el Ayuntamiento y un poco lo que está pasando a nivel interno en el nuevo Mestalla. Parece que ya un poco a nivel público se ha decidido que, bueno, no sé si tendrá algo que ver. A veces el Valencia me hace pensar, que yo seguramente es que pienso mal, que a veces parece que vaya en contra de... solo piense en contraprogramar a Libertad Valencia Club de Fútbol. Supongo que no, entiendo que no, pero como este jueves estaba previsto que se hiciera o mañana está previsto, de hecho aquí daremos buena cuenta de un poco lo que se presente en ese proyecto. Mañana, de hecho, en este programa hablaremos de ello, sobre lo que supone una propuesta de poder quedarse en el actual Mestalla, reformarlo y, en definitiva, ver esa viabilidad en ese proyecto. Bueno, yo no sé si a razón de esto o no, tampoco me preocupa demasiado, pero sí que es verdad que el Valencia ha decidido, y no sé si... No sé. Estoy seguro, porque es así, porque ya veníamos un poco trabajando en ello, de la mano del Ayuntamiento, que ya es el momento de que no hayan caretas, de que ya la realidad un poco que estaba prevista se saque a la luz pública, y que a partir de ahí ya, pues bueno, cada uno asume lo que viene, lo que hay y las decisiones que se han tomado. ¿Por qué digo todo esto? Porque obviamente todo esto no es casual. Raro es, y esto ya lo decíamos en el programa del pasado viernes, que esa casi celebración que transmitía la pasada semana la nota de prensa del Ayuntamiento de Valencia, ¿no? Esa redacción de una nota de prensa donde casi prácticamente... estaba tirando confeti y hinchando globos porque el Valencia Club de Fútbol le había solicitado al Ayuntamiento un número de cuenta. Evidentemente con la predisposición, porque uno no pide un número de cuenta si no transmite la predisposición a asumir el coste del polideportivo, que evidentemente está muy bien. Pero me llama mucho la atención que la pasada semana, deprisa y corriendo, se saca ese comunicado a última hora, cuando ya el consumo de información, porque eso es estadística pura, el consumo de información se rebaja. Hoy es martes, el Ayuntamiento aprueba entre PP, Vox y el PSPV el ok ya la adjudicación de la zona comercial. El mismo día que el Valencia Club de Fútbol presenta públicamente la web del Nou Mestalla, que eso ha sido hoy. Hoy ya, si entras en la web del Valencia Club de Fútbol o en sus redes, puedes encontrar el link de lo que ya puedes encontrar online, que es Nou Mestalla. Bueno, de hecho,
me he tenido que ir para atrás, pero es nomestalla.valenciacf.com. Ahí lo tenéis, con un vídeo, con un poco el repaso de aparentemente lo que va a ser el nuevo Mestalla. Bueno, podéis ver el proyecto, Hospitality, el aforo, no sé, bueno, tiene diferentes páginas para poder profundizar en lo que son las noticias que tienen que ver con el estadio. De con mayor o menor calidad, pero en definitiva ahí ya lo presenta el Valencia, y con ello, pues ya yo creo que, bueno, la clara intención de todos los que tienen voz y voto en todo esto, de que el camino ya no tenga vuelta atrás. Hace unos meses, aquí, bueno, meses, llevamos años con este tema, pero hasta hace unos meses seguíamos pensando que el Valencia debía replantearse qué quería hacer con su estadio, qué quería hacer con el proyecto de futuro que debía traer. Me gusta, porque hay cosas que el tiempo explica. Yo creo que los que sois oyentes habituales de este programa recordaréis, creo que fue el programa del martes pasado. Recordaréis que decía, bueno, volvemos, o he vuelto un tiempo en el que no he estado, y tengo cosas de las que me gustaría hablar. Y la primera, un poco, que desarrollé en una jornada, la jornada del martes fue, creo, era que yo ya personalmente, como director de este programa, y en definitiva el tratamiento que le íbamos a dar en esta temporada que para mí estaba arrancando, tenía un cambio respecto, sobre todo fundamentalmente, al Nou Mestalla. No porque yo haya cambiado de opinión, el día ese lo explicamos, es porque yo ya estaba viendo que no había vuelta atrás. La ciudad, la ciudad no, quien representa a la ciudad, quien tiene los poderes de verdad para poder trabajar con todo esto, que en definitiva son Generalitat y Ayuntamiento, hace tiempo que ya no miran para atrás. Y intuyo por quien vota a favor que desde Madrid tampoco ya miran para atrás. Que el Mundial 2030 ya no hay otra opción de que Valencia esté. La cuenca mediterránea debe estar. Yo todo esto lo entiendo, y lo respeto, y creo que debe ser así como concepto global. Claro que Valencia tiene que estar, pero estos matices yo creo que hay que hacerlos por si alguien escucha hoy por primera vez este programa. Claro que sí, hombre, no somos tontos. Los valencianos, alguna vez gente de fuera me dice, pero ¿cómo no queréis un mundial? Coño, claro que quiero un mundial. Yo ojalá tuviera Valencia ya el estadio que le corresponde y vinieran 27 partidos del mundial. Que los que somos futboleros vamos a llorar todos los días, que es un mundial en tu casa. Claro que queremos un mundial. Ahora, aquí lo que nos preocupa es el coste. Y eso no ha cambiado, El mundial sigue teniendo coste. De momento el Valencia ya se ha comprometido con los préstamos que ha pedido en el último año, y va a llevar su situación financiera a una deuda superior a los 500 millones. El Valencia sigue su curso. Peter Lim ha encontrado lo que quería, y era básicamente que esa revalorización de la zona comercial que antes no tenía, ya este ayuntamiento el año pasado se lo aprobó. Clean. Lei Jun, pasaporte y para casa, que mi objetivo está cumplido. Bueno, y como eso ya ha pasado, el Valencia lo tiene claro. Financiación encontrada. ¿A coste? Bueno, ¿qué más da pagar unos poquitos más de intereses si ya vendrá otro comerciero? Por el otro lado, teniendo la financiación, el ayuntamiento ya nos ha dado el ok. Pues a empezar el camino. ¿Por qué? Pues porque hay además una obligación de arriba, que es que esto se acabe, porque tiene que estar en tiempo y forma para el Mundial 2030. Y entonces ya, cuando uno va manejando toda esta información, el martes pasado decíamos, podemos venir aquí todos los días y tirarnos de cabeza ante el cristal que está entre Pascual, Zamora y yo. Yo corro, pero vamos, tiro la pared de atrás, me voy aquí donde tenemos el café, la cafetera y todo esto, y entonces yo cojo toda la fuerza que pueda y vuelvo a tirar al cristal. Pero es que como esto es la radio, es un cristal que es fuerte, que tiene que parar el sonido, que además creo que es de doble, ¿no? Tiene por los dos lados, o sea, pues no lo voy a tirar, es que no lo voy a tirar. Es que posiblemente antes me cargaré mi cabeza que el cristal. Entonces, quiero que sepan, como mucho, si es que a alguien le interesa, en que obviamente a mí me parece que el Valencia va a morir en un proyecto que ha sido un desastre y que todo lo bueno que tiene un nuevo estadio se lo ha cargado desde el principio. Luego, el día que esté el nuevo estadio, obviamente que nos encantará a todos pisarlo, vivirlo y darle la vida que debe tener el nuevo estadio, que yo ya hoy no le pongo duda que creo que lo veré.
porque los últimos meses me lo viene diciendo y ya el Valencia hoy ya se ha tirado a una piscina enorme que se llama nomestalla.com. O sea, ya no hay mucho más que... Entonces, como esto ya lo veíamos venir, decíamos, pues, aquí no estamos en un programa sobre todo... Yo de verdad que a mí somos periodistas y nos interesa muchísimo la información, el estar en los sitios, contártelo si puede ser el primero... Pero también lo que queremos es cuidarnos. O sea, a nosotros nos importáis los que estáis al otro lado. O sea, esto es una familia. Y yo creo que esto ya, cuando ya no hay vuelta atrás, lo que tampoco queremos es generar esa sensación de fracaso constante, que además te lo lleva un poco a la parte psicológica, que, joder, que me estoy pegando contra el muro y el muro no cae, y el muro no cae, y el muro no cae. Bueno, pues voy a dejar de pegarme contra el muro, que al final me duele la cabeza. Bueno, pues a mí me parece horrible lo que se ha hecho, a mí me parece que se ha jugado con la sociedad y con los valencianistas, pero es que tampoco veo recorrido mucho más a lo que hay. Y luego pasa el tiempo y pasa lo que ha pasado hoy en el ayuntamiento. Que las fuerzas, todas, es verdad que a Compromís la podemos dejar un poco fuera, pero tampoco estaba en contra, se ha abstenido. Es que ya no hay nadie que piense que se puede evitar esto. O sea, sí que hay gente, pero ¿qué poder se tiene? ¿Qué poder tiene hoy la sociedad para hacer todo esto? ¿Y qué ganas tiene la sociedad de pelear todo esto? Bueno, yo creo que tenemos muchos años atrás ya con Meriton en Valencia como para saber la respuesta a esa pregunta. Así que esta es la realidad del estadio. El proceso sigue. Hoy, zona comercial aprobada. No voy a hacerme pesado con los números porque yo creo que tampoco es tan importante. Os podéis imaginar dos torres o dos estructuras que van a dar a la esquina que da un poco a la parte de Benicalap. Lo explico, creo yo, que para los valencianos que conocéis la ciudad visualmente lo entendáis. En un tramo... 20 alturas, en el otro 16, y eso es lo que ya desde el Ayuntamiento de Valencia hoy se ha dado un paso importante para que la Valencia vuelva a ser, o vuelva no, bueno sí, vuelva en definitiva, o ya tenga un poco el poder para tener dentro de lo que es el proyecto ya también esa zona comercial. Insisto, puede ser una confirmación de lo que veníamos hablando, pero esto ya es una cuesta que me parece que ya no tiene freno, así que es una pena, pero es la sociedad que hemos montado y es la decisión que se ha tomado. Esto es muy importante, lo que estamos contando. No por mucho que lo vengamos repitiendo, no deja de ser importante, pero hoy que creo que ya el que no vea el muro... Ojalá el muro desaparezca, de verdad, pero yo es que el muro lo veo tan grande ya. Yo no sé si vosotros que estéis escuchando, de verdad, 639-465-832, si veis una opción de que eso no sea así. Yo ya no la veo. Desgraciadamente no la veo. Pero bueno, el tiempo nos contestará. No quiero seguir mucho más porque al final yo creo que el No Mestalla se ha convertido más en un dolor de cabeza que en algo que tiene que sacar una sonrisa, desgraciadamente. Y hoy es otra confirmación más. Venga, 1:43. Vamos a hacer una pausita, sí. Vamos a hacer una pausita porque nos está esperando alguien que nos gusta empezar con una sonrisa y la verdad es que ahora estamos un poco moscas. Venga, pausita y seguimos que nos espera el Esgadia, va. ¿Sientes el magnetismo? Claro, porque llegan los Audi Electric Days a Audi Center Valencia. Del 20 al 24 de octubre podrás llevarte alguno de nuestros modelos eléctricos o híbridos enchufables, con descuentos de hasta 15.000 euros sujetos a financiación. Solo para unidades limitadas con entrega inmediata. No esperes más y ven a los Audi Electric Days en Audi Center Valencia. Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Vidas, y tengo que reconocer que es de esas secciones o de esas partes del programa que bueno, pues que la gente te recuerda mucho, ¿no? Y te dice, oye, me gusta esto, me gusta aquello. Y cuando entra nuestro próximo protagonista, que vuelve por primera vez, digamos, esta temporada a estar con nosotros, pues a la gente le gusta, Y además, que tiene sus fans, por supuesto, y además son muchos, por supuesto, en tierras valencianas. Yo no sé decir ya colaborador de este programa, yo creo que deberíamos ya tratarlo de esa manera. Hablamos hoy, por primera vez en esta temporada, con Alex Gadea. Hola, Alex, buenas. ¿Qué tal, Javi? Buenos días, ¿cómo va la cosa? Pues va muy bien, va muy bien. Depende a quién le preguntéis sobre qué tema, pero si me preguntas a mí, pues la cosa de entrada está bien. Estoy ahí con Pascual Zamora y eso, o sea que de momento no sufre mucho, Alex. Sí. ¿Tú qué tal?
Bien. Estaba ansioso ya por volver a nuestra sección y poder hablar un poquito en clave valencianista y además en días aciagos. Oye, ¿te puedo llamar ya colaborador o porque prácticamente esto ya segunda temporada casi, ¿eh? Podemos empezar ya... Tú me puedes llamar como quieras, Javi. Yo me siento de la casa, con eso te lo digo todo. Sí, no, yo también. Te voy a poner ya un poco en redacción prácticamente, ¿eh? Ya en el equipo de colaboradores. Ya está bien. Así lo puedes incluir tú también, ¿eh? En tu historial. Está bien. En tu currículum vitae, que nunca está de más. Bueno, luego voy a ir con la parte un poco también profesional, que quiero que nos cuentes dónde estás, que además tienes algún proyecto muy interesante, me consta, y que además en las próximas fechas va a pasar por aquí. Pero vamos un poco a lo que nos junta evidentemente en este programa, que es el Valencia Club de Fútbol. Empezamos por la parte más deportiva, que evidentemente es la que habitualmente, ¿no?, un poco llama más la atención, y que además esta semana, Alex, pues requiere de análisis, de esperar cambios seguramente, pero sobre todo a mí lo que me interesa es saber cómo lo estás viendo tú, porque el duelo del pasado lunes, desde luego, no quitó ninguna de las dudas que ya estaban sobrevolando un poco en Valencia y en Mestalla. No despejó ninguna duda, ni mucho menos, y fíjate que estaba pensando un poquito antes de empezar a hablar contigo, hacer un poco de balance sobre lo que ha sido el inicio de temporada y la verdad es que tengo muchos interrogantes, hay muchas cuestiones que no entiendo, Javi. La situación del Valencia actual me provoca incomprensión. No hay manera de salir de este bucle eterno, ni hay manera de encontrar un mínimo de regularidad y de estabilidad. Que pronto se acaban las cosas y parece que se acaban los ciclos, y con esto no quiero decir que el ciclo de Corberán ni mucho menos esté acabado, pero desde luego lo que sí que es una garantía es que ahora mismo el Valencia es, yo te diría, que de los 2-3 peores equipos que juegan el fútbol en la categoría de la primera división. Y no entiendo cómo se puede pasar de una versión que diste el pasado curso, desde la Navidad, pasando por un tramo buenísimo en prácticamente los inicios de la primavera, a hacer una pretemporada con tiempo, a que te traigan jugadores que de alguna forma tú has dado el visto bueno y has solicitado, a que tengan más fondo de armario que tenías el curso pasado, y que de repente el equipo se haya diluido y se haya desdibujado de una forma tan grosera. No entiendo a qué no juega nada el equipo, Javi. No sé cuál es el plan, no sé en qué se entrena, no sé dónde está el corte. Yo creo que los jugadores están absolutamente confundidos, se desconectan, y luego hay una cuestión que entiendo menos, es decir, hay una falta de intensidad, hay una falta de energía, hay una falta de... No se gana un duelo en el centro del campo, es decir, no se gana una segunda jugada, el equipo es un equipo plano, dura 15 minutos, y el entrenador, por lo que veo, y esto me entero gracias a vosotros, no sé cuántos días de fiesta tienen los jugadores, creo que ayer no entrenaron. No entiendo nada de lo que está pasando alrededor del equipo. Es que es muy difícil de entender porque la sensación que teníamos un poco antes, sobre todo yo creo que aquí hay ya que estamos un poco repasando desde el principio de año, yo decía el otro día a Alex que seguramente todos le poníamos al entrenador cuando arrancaba la temporada un poco, pues todo el acto de fe, ¿no? O por lo menos, oye, todos cuando empieza la temporada quieres ilusionarte un poco con que a tu equipo le va a ir bien. Bueno, entonces buscas razones, y yo creo que la razón a la que acogerse fundamentalmente era el entrenador. Estamos en ese punto en el que el entrenador está empezando a estar, ya no solo en tela de juicio, que lo está, sino que creo que ya empieza a jugarse mucho en cada partido. Y eso ya sabemos que en el fútbol es muy peligroso, y en Valencia, como somos los valencianos, pues también sabemos hacia dónde va todo esto. Para ti está en ese punto, entiendo, el entrenador. Pues mira, Javi, yo el análisis que hacía en partidos anteriores era: los jugadores tienen que espabilar, o sea, los jugadores tienen que coger, hacerse cargo y comprometerse. Veía jugadores un poco desconectados, dando una versión muy por debajo de sus prestaciones, de las prestaciones que en algunos casos conocemos. Jugadores que han renovado, por ejemplo, este año en unas condiciones óptimas, muy buenas, y que de repente no están dando su mejor versión. Pero es que cuando ya haces un cómputo de toda la plantilla y ves que prácticamente todos los jugadores están rayando por debajo de su nivel, exceptuando algún chispazo del holandés, de Danjuma, y poco más, y te das cuenta que está probando teclas y sacas a Pepelu, pero luego sacas a Santa María y no das con la tecla, y luego te das cuenta el problema que tenemos en la def. Entonces de ahí inevitablemente vas hacia la figura del entrenador, porque como te decía antes, no entiendo bien a qué juega el equipo. El equipo el año pasado, en muy poco tiempo, con Corberán, tenía unas señas de identidad muy claras. Sacaban el balón con 3 desde abajo, era un equipo que no le quemaba el balón en los pies,
sobre todo en los partidos en casa, pero incluso fuera de casa hubo partidos donde el equipo jugaba con una prestancia y con una tranquilidad en muy poco tiempo, que decirte que se llevó los elogios el entrenador y con todos los motivos. Y este año no sé a qué se juega, no sabemos si jugamos a presión alta. No veo al equipo que va a presionar convencido. No veo el equipo tampoco que hace de repente un bloque medio bajo, de repente de querer jugar y salir a la contra, pero desde un plan y una estrategia definida, clara, concreta. Veo al equipo que es un flan en todas las líneas, y a jugadores que están muy por debajo de su nivel, y además no solamente por debajo de su nivel, con muy poca intensidad. Javi Guerra tiene que dar mucho más, es un jugador muy importante, se le ha renovado para que sea la bandera de este equipo. No puede perder tantos balones, no puede pasarse por el campo. Lo mismo Diego López, errático, absolutamente errático, le salen muy pocas cosas. Y no quiero personalizar solamente en jugadores, hablo de 2 jugadores concretos a los que de alguna forma hay mucho efecto sobre ellos por lo que representan hoy en día en esta plantilla. Pero bueno, si nos ponemos a hablar de la parcela defensiva o del centro del campo... No, pero sin entrar en lo individual, en el sentido de un futbolista en concreto, yo creo que es interesante que empecemos a abrir un poco el debate hacia los futbolistas. Yo lo he dicho esta semana también. Creo que al final centramos tanto la mirada en Singapur, que eso no hay que apartarlo, me refiero, eso existe. Y no podemos evitar hablar de, como dice Santi Cañizares, que le gusta mucho aquello de la luz larga, ¿no? Aquello de ver más a largo plazo. Eso está ahí y lo mantenemos, por supuesto. Y hay que ser coherente con lo que venimos diciendo tanto tiempo. Pero es verdad que a veces da la sensación de que cuando la siguiente reacción es el entrenador, cuando la siguiente reacción es la planificación de verano, cuando la siguiente es Mestalla pita, cuando la siguiente es... Parece que los futbolistas nunca tienen responsabilidad. Y parece que estos futbolistas, que en algunos casos, como tú dices, están recién renovados, que oye, que ya empiezan a tener una envergadura a nivel de contrato, pues oye, que ya no es lo que decíamos de estos chicos hace 2 años, que evidentemente merecían una mejora, pero entre ellos, los que han venido, y al final dices, oye, también tendrá una responsabilidad el futbolista cuando da la sensación de que no llega porque no arranca o porque le coge la espalda porque se ha despistado. Habrá que pedir también responsabilidades en eso, ¿no? Absolutamente, y es que además me da la sensación, yo solamente pude ir este año un partido a Mestalla, fue el primero, en agosto, porque me pillaba aún fuera de proceso de ensayos y pude ir al primero, y además con la ilusión renovada, es decir, con esto de, bueno, tenemos una plantilla, se han fichado jugadores, y creo que esto que estamos hablando se produce, es decir, yo creo que lo extrapolo a lo que está pasando un poco en el campo. Yo en el campo o en Mestalla lo que siento cuando o lo que escucho es que de repente se empieza a haber una especie de fractura. Este año la afición le va a exigir más al equipo, porque sabíamos que teníamos un entrenador, o hay un entrenador competitivo que nos lo demostró la temporada pasada, y porque tenemos más herramientas, y porque la gente está harta de ser unos mediocres. La gente está harta de que el Valencia ocupe un lugar que no es natural, es decir, antinatural históricamente para él, que es estar en los puestos de abajo. La gente quiere ilusionarse, y la gente quiere que el equipo esté por lo menos mínimamente que pueda aspirar a Conference o a Europa League. Es lógico, somos el Valencia. Entonces no compra lo que está pasando este año, no puede comprar otra vez más lo que este año está pasando. Y mucho de esto que está pasando tiene que ver, por supuesto, con el entrenador, que es el máximo responsable, pero con esta plantilla de jugadores que no va ni cara al aire. Y que tienen que hacerse cargo de que tienen que decir, oye chicos, que estamos haciendo el ridículo. Oye grupo, que no puede ser que vayamos y que nos gane el Oviedo en casa, o que vayamos a Girona y la primera parte demos la pena que damos, o que el otro día el Alavés a partir del minuto 20 nos encierre en casa y que no tengamos un plan B. Están todos por debajo de su nivel, Javi. Gallera, siendo el capitán del equipo, lo pongo como el primero. Juegan atenazados, no sé a qué juegan. Yo no sé si es que hay un fallo de comunicación dentro del vestuario y no entienden el mensaje del entrenador, o es que ellos de repente creen que a estas alturas de la liga todavía se pueden permitir el lujo de dar la imagen que están dando y que van a tener tiempo porque se han acostumbrado a eso y a espabilar en las segundas vueltas. Pero la gente está cansada de esta imagen del Valencia. Normal, porque luego uno percibe... que tú puedes, esto es lo de siempre, tú puedes pedir favores y la gente te quiere mucho y te va respondiendo, pides favor y la gente responde, pides favor, la gente responde, pero cuando pides, llega un momento en que el que está dispuesto a hacer el favor cada vez lo hace menos y cada vez le cuesta más y cada vez piensa, oye, no me pides ya muchos favores, oye, espabila tú un poco, ¿no? Oye, intenta poner tú los medios, no te voy a venir yo todos los años a salvarte animando en Mestalla, o sea, tendrá usted también un poco que poner medios, un equipo, un entrenador, una idea, un proyecto,
un poco está en ese punto, ¿no? Yo creo que ya, yo por ejemplo pienso que Mestalla a veces puede estar más cerca del equipo, pero también te digo una cosa, Alex, es que a veces que hay que pensar que es que el equipo, el club, no le da razones a la gente para que esté con ellos tampoco, porque es decir, oye, es que nuestra labor no es esta, es otra. Totalmente, y que escucha, que Mestalla se llena todos los partidos. Sí. Que Mestalla agota las localidades, fíjate que Mestalla en la campaña de abonos ha demostrado que siempre está ahí, pero es que la gente necesita que el equipo también responda, la gente necesita que le dé un poquito de ilusión, es que al final evidentemente tú llegarás a la segunda vuelta y si la afición tiene que volver otra vez a tornem, chuns y claro, la gente que va a hacer pues lo hará, pero la gente quiere ilusionarse un poco. El fútbol es ilusión. Yo el lunes, después de una jornada de trabajo, la gente se sienta delante de la televisión y ve el partido y ¿qué es lo que quiere? Pues lo que quiere es disfrutar y quiere emocionarse y quiere que... Sobre todo lo que no quiere es enfadarse. Exactamente, exactamente. Porque luego otra cosa es ganar, perder, eso pasa. Pero uno se enfada porque lo que ve no es la intención de ganar y no es poner todo lo que uno tiene, o lo que el club debe tener o lo que el equipo debe demostrar. Entonces ahí te enfadas, porque si lo intentas, pruebas y te dan el palo, al otro le pitan un penalti que no se queda, pues bueno, pues dices, vale, pues hemos palmado, te enfadas un poco con el resultado, pero no te llega tan adentro. Lo que llega adentro es la sensación de que hoy has perdido, pero si sigues así, la semana que viene y la otra vas a seguir perdiendo. Porque ese es el problema, Alex. Levantamos la mirada y decimos, ahora el derbi, pero es que luego el Real Madrid y el Real Betis Balompié, aparte de la Copa. Pues es que, claro, se ven nubes que vienen. Sí, sobre todo cuando ves que el equipo, juega con miedo, cuando ves que el equipo tiene dudas, cuando ves que el equipo a los 15-20 minutos se evapora, se va, se desconecta, y ahí cuando vienen equipos como los que van a venir ahora es cuando huelen la sangre. O sea, si un equipo que de repente tú para jugar al Villarreal, que tiene más plantilla que tú, o cuando vas al Bernabéu, o cuando vas a recibir al Betis, o juegas en el campo del Betis, lo que tienes que tener claro es que si tú no le puedes igualar a ellos en cuanto a calidad técnica y en cuanto a fondo de armario y en cuanto a plantilla, se lo puedes hacer en cuanto a intensidad. Lo que vimos en el Sánchez-Pizjuán con el Sevilla hace poco ganándole al Barcelona. Sí. Intensidad, orden, rigor, ser un equipo que tiene las ideas muy claras y aprovechar muy bien tus armas. Y de este Valencia, en concreto, lo que estamos viendo ahora es todo menos eso. Es un equipo errático, dubitativo, tierno, blando, que te centran un balón al área y que el equipo le tiemblan las piernas, muy frágil a balón parado. Entonces, pues viene justamente una serie de equipos ahora que no dan ninguna garantía, la verdad. Bueno, pues vamos a ver si en lo deportivo la cosa en las próximas semanas nos deja por lo menos más lugar a la esperanza, sacar alguna sonrisa y sobre todo algunos puntos, que por eso mirando al futuro nos preocupa, porque es que vienen estos próximos 9 puntos antes del parón. Desde luego son muy complejos de conseguirlos. Si el equipo lo hace, desde luego nos cambiará seguramente bastante la opinión. Así que a ver si tiene suerte en ese sentido. Antes, vamos a acabar, por supuesto, preguntándote por en todos los proyectos en los que estás, Alex, pero por la parte un poco social está todo bastante más o menos tranquilo. Mañana se viene una presentación y por eso un poco adelanto. Mañana, por cierto, en este programa tendremos a gente de Libertad que va a venir a explicarnos un poco lo que es Siempre Valencia, que se va a presentar mañana por la tarde. Viene un poco, la idea va a venir un poco de la mano de intentar renovar el actual Mestalla y que el club no decida marcharse al nuevo. Claro, todo esto va en contra de todo lo que hemos hablado en el primer tramo del programa, de lo que ha aprobado hoy el Ayuntamiento, de que ya el Valencia le ha otorgado al Valencia la edificabilidad para la zona comercial. A mí, sinceramente, bueno, ya lo comentaba antes, tampoco hace falta que me repita mucho, pero ya que está Alex, a mí me parece un poco rápido, pero bueno, no quiero llegar a esto porque seguramente tampoco ha cambiado tanto la cosa, pero te pregunto un poco, ¿a ti esta idea un poco mítica de quedarse? Yo creo que a todos nos gusta, yo insisto, esta idea ya la hemos hablado la semana pasada, pero a todos nos gusta la idea de quedarnos en el viejo Mestalla. Lo que no sé si todo esto llega un poco tarde, porque ahora que ya está en movimiento, se están aprobando permisos, no sé si llegamos tarde a todo esto, Alex. Llegamos muy tarde, claro. Pero llegamos muy tarde. Yo creo que la decisión popular, es decir, en este caso yo creo que el sentir del valencianismo, si hiciéramos una encuesta, si esto fuera democrático, entonces, si de repente, oye, ¿qué hacemos? Tenemos la posibilidad de repente de plantearnos un escenario de mudarnos a otro lugar de la ciudad o quedarnos. Yo creo que el 90% te diría quedémonos en nuestra casa. Mestalla fue uno de los activos más importantes de la ciudad. Fuera de Valencia es un estadio
admirado. Es un estadio, es el más viejo de la primera división. Me consta que desde lugares distintos de Europa se ve a Mestalla como un santuario, como un campo emblemático, como lo que es. Pero hay muchos intereses alrededor de un estadio de fútbol, muchos intereses económicos, muchos intereses urbanísticos, y la parte política, que es la que debería preservar este tipo de cosas, son los primeros que saben y que han escondido, para empezar, escondieron una sentencia diciendo que no había que mudarse del estadio porque había una querella con el tema del agua. No hace falta que os lo explique porque vosotros ya lo conocéis. Y luego, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta de que había prescrito, es decir, de que no había ninguna necesidad ni de demoler grada ni de tener que cambiarse por este motivo. Con lo cual, si la parte que tiene que defender los intereses de un club, que es la parte política, el estamento político, son los primeros que lo que han querido ha sido de repente ampliar una vía de negocio que mueve infinitos intereses y levantar un nuevo estadio, pues evidentemente al final la voz del pueblo o la opinión del ciudadano de a pie pues queda en una cosa romántica, cuando no debería ser así. Toda medida es importante. A mí me parece que lo que hace Libertad siempre es encomiable. Ahora, vamos tarde, para mí vamos tardísimo. Estamos hablando de que esto es un barquito de papel contra un transatlántico. Pero bueno, por decirlo, por denunciarlo, por hacer fuerza, que no quede. Esa es la verdad. Y luego, ahora que esta semana bueno, no es que se haya puesto de moda, es que es una realidad que hemos contado al principio del programa y que ayer se certificó. Ya no hablo del Valencia, hablo del Levante, pero traigo un poco una sensación que me vuelve un poco, en el caso del Levante, a algo que pasaba en el Valencia, o que creo que sigue pasando. Y es que yo creo que la sociedad de hoy nos lleva, y esto es un poco sociológico más que deportivo, pero nos lleva tan estresados o nos tiene el día a día tan ocupados o nos gusta tanto cargarnos de tantas cosas a todos. Yo no sé de quién es la culpa, pero cada uno tendrá su vida. Que ya esto de gastar nuestro tiempo en protestar por algo que sea el fútbol, no sé qué, parece que nos ocupa o pasamos del tema. Lo digo porque ayer, lo que decíamos al principio, el Levante ayer dejó de ser de lo que era en teoría una fundación, bla, 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 que podía tener la capacidad. Es verdad que luego nunca se usó de esa manera, pero podía haber sido de todos, un poco en general, y ya es de manos absolutamente, bueno, privada, tan privada como que tiene un nombre y un apellido, y José Dambila. Pues eso es para estar tristes y para decir, ¿por qué la gente no ha reaccionado en 2 años que has tenido este proceso para decir, oye, hay más gente que podríamos... Bueno, da igual. No ha pasado. Pero es que en el Valencia tampoco, o en una medida muy poca. Yo no sé si es una cuestión ya sociológica que va más allá del deporte, porque la gente quiere ir a su club lo quiere. Y de eso estoy convencido. Lo que no sé si nos da para, con las cosas por las que podríamos pelear, que realmente a lo mejor nos atacan más a la vida importante, a lo que es nuestro día a día, a lo mejor no sé si no nos da para tener tiempo para el fútbol y para de verdad decir lo que pensamos de lo que pasa. Pero yo creo que está muy bien apuntado, Javi, en que es un efecto sociológico. Yo creo que es un poco el sistema en el que vivimos hoy. Creo que todo pasa rápido, muy rápido. Es decir, lo vemos en otros ámbitos por ejemplo, con lo que pasa con lo que está pasando, y no hablo de posicionamientos, con lo que está pasando con el tema de Palestina, con el genocidio en Gaza. Sí. Bueno, pues evidentemente hay muchas manifestaciones. Yo aquí en Madrid, por ejemplo, lo vivo. Hay muchas manifestaciones. Aquí en Valencia también. Y en Valencia, exactamente. Lo que pasó ayer parece que de repente ya el día siguiente carece de valor. Vivimos una sociedad donde todo es inmediato. Todos los días hay noticias, todos los días pasa algo. Yo creo que el valencianismo se ha manifestado muchas veces en contra de la propiedad. Es verdad que cuando tiramos la vista atrás y nos recordamos de lo que era la grada de Mestalla en los años 90, cómo se cambiaban presidentes, cómo se apretaban los presidentes, vivimos en otro mundo. La educación de los que vienen de abajo es otra. Estamos invadidos por un mundo tecnológico y de pantallas en los que de repente hay una tendencia al aislamiento y al individualismo que no había hace unos años. Y yo creo que, por ejemplo, contra Peter Lim se ha protestado mucho en Valencia, pero también protestar contra un enemigo que vive a no sé cuántos mil kilómetros y que los avances son tan pequeños, a la gente le agota. Sí. Y con el tema del estadio de alguna forma ha pasado algo. También en la lucha de no tener equipo, en la lucha de no descender, en la lucha de ver cómo de repente te van quitando la ilusión porque no hay proyecto deportivo, el tema del estadio se ha quedado como en un segundo plano. Y muchas veces se ha dicho, se ha manifestado, se ha denunciado. Yo a periodistas, a vosotros, a Paco Lloret, a mucha gente, anda que no le he escuchado yo veces hablar sobre lo que significa el cambio de estadio, sobre el atropello que significa para la ciudad, para el valencianismo. Pero es David contra Goliat. Hoy en día las manifestaciones no tienen, yo creo, que el peso y la importancia que tenían hace otras décadas u otros momentos sociales,
porque el día siguiente aparece otra noticia que se la come y que la solapa. Tal cual. Y queda en nada, y desgraciadamente, cuando realmente luego hay mucha gente que sufre o que no encuentra exactamente pues eso que por lo que está peleando, ¿no? Pero luego no tiene el respaldo de seguramente una gran masa, que es un poco lo que nos falta. Pero bueno, en la sociedad que nos está tocando vivir, pues oye, cada uno tiene su mano para mejorarla o para no hacerlo. Eso ya, cada uno ya sabe un poco lo que puede hacer. También yo recomiendo que de vez en cuando hay que desestresar, y qué mejor que el mundo del arte y la cultura para poder hacerlo con, por ejemplo, una buena obra de teatro, ¿no? En lo que está siendo un gran proyecto personal para ti, Alex. Cuéntanos, porque este año lo que es, digamos, temporada futbolística, pero bueno, está arrancando un poco para ti un proyecto muy especial, ¿no? En el que ya te has metido. Sí, sin duda. Bueno, es una función de teatro titulado Un viaje sin retorno. Es un texto propio. Cuesta ponerse a alguien. ¿Cómo ha sido la experiencia de meterte tú a trabajar sobre un texto y...? Pues ha sido muy gratificante, la verdad. Tenía una historia muy clara que además está enormemente vinculada a nuestra tierra. Ole. Es una historia, realmente fue una historia de dos cómicos de finales de los años 40, 50, 60. Dos personas, dos anónimos que circunstancialmente y por accidente se adentran en el mundo del espectáculo y que cuando se quieren dar cuenta y echan la vista atrás, pues se dan cuenta de que les ha ido fenomenalmente bien, pero que han perdido y se han dejado en el camino muchísimas cosas. Es una pareja sentimental además que se hace polvo durante el proceso y el camino a conseguir el éxito, se hacen polvo. Este es un poco a grosso modo la historia. La historia viene de un valenciano, la Albufera valenciana, que a finales de los 40, como tantos valencianos, se fueron, los arroceros que se fueron desde la Albufera a las marismas del Guadalquivir de Sevilla a plantar arroz. Hubo un proyecto de una gran plantación arrocera en Sevilla a finales de los 40. Lo sé. Conozco la historia, muy bonito. Exactamente, pues uno de ellos fue Federico, el protagonista de la historia. Allí conoció a una andaluza en una feria de ganado, hacían una vida absolutamente austera y, bueno, dos supervivientes de aquel momento, en una España rural, y circunstancialmente se adentra en el mundo del espectáculo. Ella era una folclórica, él un tipo que también tenía, bueno, pues cierto arte para el tema del espectáculo, y cuando se quieren dar cuenta, años 60, Madrid, focos, luces, teatros, en pleno desarrollismo, les va muy bien, pero bueno, como te contaba antes, de eso va la historia, de ese proceso que hacen juntos y cómo llegan a ese sin retorno, ¿no? Un viaje que de repente empieza de una manera y cómo acaba con un descenso a los infiernos. Entonces, lo que te puedo contar, Javi, es que hemos estrenado este fin de semana pasado. Eso lo sé, sí. Los dos días el teatro lleno, colgando el cartel de No hay localidades, público en pie. Ha sido una sensación absolutamente preciosa, maravillosa. No quiero eternizar esto como si fuera otra radio, pero ¿cómo se siente uno cuando ya ha hecho el estreno? O sea, porque claro, el proceso, ¿hace cuánto que arrancasteis con este proceso? O sea, ¿cuánto tarda uno en ponerse ante el papel y estrenar? Claro. Bueno, la preproducción, esto lleva un año y pico antes de preproducción, de ir preparando, de ir configurando el equipo, de ir configurando a los profesionales que te van. El 25 de agosto empezamos los ensayos, cuando ya llevamos un año trabajando. Yo en el texto llevo trabajando 2 años previos. Entonces, claro, el otro día es cuando de alguna forma uno constata que lo que ha escrito y que lo que se ha plasmado encima de un escenario, de repente que es una conjugación, pues de repente dices, ostras, la historia funciona, el público entra desde el primer momento, te acompaña durante la función, aplaude, tú lo sientes desde arriba, tú sientes la respiración del público, igual que cuando sientes cuando desconectan, igual cuando sientes cuando te caen pantallas y luces de móviles, toses, todo eso desde arriba de un escenario lo percibes. Sí. Y la sensación de estos 2 días, más la previa que hicimos en San Chinarro, ha sido de un público de un patio de butacas entregado, silencio, aplaudiendo, bueno, en fin, ha sido una experiencia maravillosa. ¿Cuándo tenemos la posibilidad los valencianos de estar cerquita que queremos viajar sin retorno? Pues mira, las primeras plazas en Comunidad Valenciana son 28 de noviembre, Alcira. Sí, hombre, hay que debutar en casa, claro, eso es lo primero en casa. Exactamente, debutamos en casa, está casi todo vendido, quedan entradas, pero ya está casi todo difícil, te lo digo porque aquellos que aún quedan entradas... Claro, que lo intenten, que hay aún. Aún quedan, y el 5 de diciembre en el Mario Monreal de Sagunto. Hombre. Oye, muy bien, qué buenas plazas para empezar, pero hay que empezar a hacer hueco ya en Valencia Capital también, ¿eh? Que todos no cabemos en esas dos, o sea, todos no cabemos.
Totalmente, no te lo voy a contar todavía en este programa, pero para el 26 ya está Valencia encaminado. Perfecto. Es verdad, porque si no, luego mezclamos cositas. Y no, de momento tenemos estas, vamos a gastar estas balas y luego ya, como tenemos esta sección, durante el tiempo lo iremos recordando. No quiero acabar hoy y tampoco es verdad que se nos está yendo un poco el tiempo, pero Alex, simplemente un toque que yo creo que está muy de actualidad. Ha acabado la Alquería Blanca, Alex. Sí, ha acabado uno de los proyectos audiovisuales en el que tú estuviste, por supuesto, y yo creo que fue parte un poco seguramente de tu crecimiento, pues seguramente de los más importantes que ha tenido esta región, esta comunidad en mucho tiempo. Pero vamos, yo te lo digo yo, en lo personal, pues como bien dices, fue una piedra angular para mí, 25 años, mi primer protagonista en una ficción. Hay una vinculación efectiva con esa serie para mí por todo lo que representa, y luego lo que representa como proyecto, yo creo que ha sido la ficción más emblemática de nuestra comunidad y de nuestro audiovisual, sin duda. Por otra parte, decirte que todo lo que empieza se acaba, y yo entiendo que nos da mucha pena a los que lo hemos hecho y a los que lo han vivido desde la otra parte. Sí. Yo soy muy sincero, este último tramo no, pero madre mía, en tu época, las primeras temporadas, yo sí. Es que hubo una explosión de Alquería Blanca en la comunidad. Yo creo que en los últimos años ha bajado, porque además hubo un tiempo que paró, luego volvió y todo esto. Sí. Pero sí, joder, ha sido, para mí, seguramente me estoy olvidando cosas, pero no ha habido una serie que haya tenido, yo creo, esa repercusión en valenciano, vamos, yo creo que... Yo no la recuerdo. Yo no recuerdo otra. No es que no la recuerde, es que creo que no la vi. Sí, y que haya sido tan longeva, que le haya dado tanto trabajo al sector y que haya conectado con que haya entrado en los hogares de tantos valencianos, claro, en nuestra lengua. Bueno, yo creo que se merece por lo menos una salida a la altura de lo que ha sido, ¿no? Por todo lo alto. Desde luego que sí. Además, oye, es historia, y esto, aunque sea deporte, pues es historia de nuestro país. Siempre decimos esto es deporte valenciano y somos más Valencia que deporte en este programa. Pues esto es un poco parte también. Alex, se nos pasa el tiempo volando, y al final miro aquí y ya está la tertulia esperándome, me he pasado de tiempo, así que lo que tienes que hacer es venir pronto, y así ya hacemos los espacios más pequeñitos, pero más habituales, y así mejor. Que ha sido un honor y un placer, y sobre todo saber que esto va a continuar, Alex, que nos gusta mucho que estés con nosotros. Evidentemente, como decíamos siempre, cuando le salga él de la agenda, o sea, cuando él tenga disponibilidad, que no siempre es fácil para un actor, pero ya sabes que este programa siempre está abierto para cuando tengas ganas de hablar un poquito de deporte. Aquí estaremos, amigos. Un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo, Alex.